Buenas, este es un tutorial de cómo analizar la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa por el profesor Billy Andrade. El caso es una cadena de tiendas deportivas que satisface las necesidades de los esquiadores principiantes con matriz en Aspen, Colorado. Planea llevar a cabo un estudio sobre la cantidad de dinero que un esquiador novato gasta en su compra inicial de equipo y provisiones. Con base en estas cantidades, desea analizar la posibilidad de ofrecer equipo con un par de botas y un par de esquíes para inducir a los clientes a comprar un poco más. Una muestra de los comprobantes de la caja registradora reveló las siguientes compras iniciales. Todas esas compras fueron ya metidas en SPSS. Creé yo una variable en la vista variables que se llama compras numérica y la escala de medición fue escala. Luego en la vista de datos me puse a ingresar dato por dato, como lo muestra el texto guía, hasta llegar al dato 44. Y luego que ya los metí todos, aquí en la variable compras le di clic derecho, ordenar de forma descendente. Pongo de forma descendente y al regresar a los datos deben tener primero el 265, que es el máximo, y al último el 82, que es el mínimo. Listo. Luego dice literal A, sugiere un intervalo de clase, para lo cual debe utilizar 6 clases, fijando 70 como límite inferior en la primera clase. Entonces, para esto de aquí hago una fórmula que está en el texto guía. Dice el intervalo de clase es el máximo menos el mínimo dividido por el número de clases. Entonces, el máximo, como ya lo vieron, era 265. 265 menos el mínimo sugerido, sugieren que sea 70, dividido para 6 clases, eso equivale a, abro mi calculadora, 265 menos 70, 195 dividido para 6 clases, eso me da 32.5. 32.5. Y luego me pide cuál sería un mejor intervalo de clase. Un mejor intervalo de clase puede ser 32 o 33. Entonces, ¿qué pasa si comienzo en 32? Como el mínimo, como el mínimo es 82 y me están pidiendo que utilice 6 y que utilice 70 como mínimo, al yo bajarme a 32 quizás no llegue al dato máximo, que es 265. Entonces, el mejor intervalo que yo sugiero sería 33. En vez de redondear hacia arriba, perdón, en vez de redondear hacia abajo, lo redondeo hacia arriba. Y luego procedo a hacer la distribución de frecuencias. Para hacer la distribución de frecuencias con un ancho de 33 en SPSS, debo crear una nueva variable que se va a llamar compras 2 en base a esos intervalos. Entonces me voy al menú transformar, agrupación visual. Pongo la variable compras en variables agrupar, continuar. Lo primero que me pide es el nombre de la variable, le pongo compras 2. Luego me pide el límite superior de la primera clase. La primera clase comienza en 70 y le sumo 33. Eso me da 103. Entonces el límite superior es 103. La siguiente clase comienza en 103 y le sumo 33 para llegar hasta 136. La tercera clase le vuelvo a sumar 33 y me da 169. La cuarta clase le sumo 33 y va a llegar hasta 202. La quinta clase le sumo 33 y me va a llegar a 235. Y la última clase le sumo 33 y me va a llegar a 268. Miren, 268 es más que el máximo es 265. Quizás si lo hacía con 32 no iba a llegar a 268, sino a 264 tal vez. Bueno, en las etiquetas
Las etiquetas deben ir de acuerdo al punto superior. Hay dos opciones, incluido o excluido. Vamos a trabajar con excluido porque el histograma, la mayoría de frecuencias, trabaja así, con el límite superior excluido. Entonces, el límite inferior comienza en 133 incluido, entonces abro corchete, 103, perdón, el mínimo es 70 hasta 103, pero el 133 está excluido, entonces le pongo paréntesis. El otro comienza en 103 incluido hasta 136 sin incluir. El siguiente comienza en 136 incluido hasta 169 excluido. El siguiente comienza en incluido 169 hasta 202 excluido. El siguiente comienza incluyendo el 202 hasta 235 excluido. El siguiente comienza incluyendo al 235 hasta 268 excluido. Listo. Las etiquetas también pude haber utilizado el botón realizar etiquetas, pero esto hace SPSS toma su propia decisión y no me gusta. Entonces listo. Ya está. Era nomás el nombre de la variable compras 2, el límite superior de cada intervalo de 70 a 103, el límite 103 y así de cada intervalo y luego le pongo las etiquetas a cada intervalo y pongo OK. Agrupación visual va a crear una variable, OK. Me sale esto de aquí, que es un código de que él ha hecho esto de aquí. En la vista de datos, yo veo que ya hay una nueva variable que se llama compras2 con la agrupación de cada uno de los datos. Y de esta forma ustedes pueden calificar a una cantidad, ponerle A, B, C, D, E, F, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo la variable compras y a compras 2 yo le voy a hacer la tabla de frecuencias. A analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Aquí por si acaso esto le voy a dar un restablecer. Pongo la variable compras 2 que fue la agrupada. Por defecto ya está mostrar tabla de frecuencias y aquí en gráficos debería seleccionar histograma, pero como esta es una variable que fue creada, una variable ordinal, le voy a poner gráfico de barras con porcentajes. Continuar y OK. Esta es la tabla de frecuencias que me sirve. Le doy doble clic para borrarle los porcentajes válidos, puesto que son los mismos que porcentajes, que normalmente debería trabajar con porcentajes válidos. Y esta tabla le doy un copiado especial y la pego en PowerPoint. La pego como imagen. Listo. Bella y hermosa mi tabla. Ahí está. Seguida de esta tabla voy a pegar mi histograma. Pero este histograma pues parece un gráfico de barras. No me gusta. Un histograma debe tener las barras juntas. Para juntar las barras le doy doble clic, selecciono las barras y le agrego etiquetas de datos. Me va a poner los conteos, saco los conteos, pongo los porcentajes, saco los conteos con la cruz y aplico. Y los porcentajes los pongo con un decimal. Listo. Y a las barras, selecciono las barras y busco en las propiedades donde dice opciones de la barra y está al 75%, lo voy a poner al 100, el ancho de las barras. Y ahí ya salen pegaditas una al lado de la otra, como debería ser un histograma. Los porcentajes, bueno, esto ya es formato, le pongo otro color, siempre me gusta cambiar los colores, quitarle ese borde que lo hace ver raro, lo puedo poner en negrita. Esto le quito este fondo que no me gusta. Y bueno, a las barras ya les puedo poner otro color, quizás celestico. Ok, y ahí está. Ese sería mi histograma. Y le doy clic derecho, copiar. Y lo pego en mi PowerPoint.
que voy a poner uno al lado del otro para poder concluir. Ok, la pregunta dice... caray, es un límite inferior de 80. Caray, era como un límite inferior de 80. Bueno, dice, interprete los hallazgos. Ustedes pueden repetir lo mismo, pero cambiarle el límite inferior a 80. Ya no sería menos 70, sino menos 80 y el intervalo de clase cambiaría totalmente. Entonces, ¿cómo analizo esto? Pues debo analizar primero lo más frecuente. Veo que con mayor frecuencia los clientes deciden gastar entre 103 a 135 dólares porque el 136 no está incluido. Entre 103 hasta 135 dólares. Esto es lo que más gastan mis clientes. Seguido de 136 hasta 168 dólares, que es el 25%. Pero junto a estas dos barras, 36.4 más 20, vamos a sumarlas, 36.4 más 25%, 61%, que ya es la mayoría. La mayoría de los clientes gastan entre 103 dólares hasta 168 dólares. Y esa es una conclusión que me serviría muchísimo. Desde 103 dólares hasta 168 dólares ya sé que es lo que más gastan la mayoría de mis clientes. Con eso puedo tomar decisiones. Les dejo entonces para que ustedes lo repiten con 80 en vez de 70.